Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias. Y hoy es un día especial porque hoy concluimos con esta primera carta a los tesalonicenses. Realmente nos ha llevado mucho tiempo, muchos meses, ¿verdad?, estudiar esta carta, pero ¿quién se ha deleitado en ella, hermanos? Ha sido una bendición el que el Señor nos muestre la iglesia, sus propósitos, la manera en que podemos crecer en santidad. Ha sido una gran bendición poder ver todo esto dentro de esta epístola, dentro de esta carta tan especial, tan hermosa. Así que vamos a ver esta mañana primera a los tesalonicenses y concluimos con los versículos 25 al 28. Primera a los tesalonicenses 25 al 28. Dice así, observen: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Primera Tesalonicenses 5, versículos 25 al 28. Padre, es una bendición tremenda, Dios, poder ver, Señor, en la iglesia la Biblia abierta, tu palabra que nos enseña, que nos exhorta. Y Dios, es tanto tu poder, es tanta tu grandeza, Señor, que realmente, personalmente me siento limitado, Dios, a poder hablar acerca de tu palabra. Tal atrevimiento, Dios, es de verdad indigno de mi persona, pero gracias por tu Espíritu, Dios, porque en Él podemos ver la verdad, entender la verdad, ser iluminados, Dios, para el crecimiento sano de la iglesia, el crecimiento sano de las familias y el crecimiento sano y espiritual de cada individuo que la compone, Señor. Pero te agradecemos porque en tu soberana cuidado de la iglesia nos dejas tu voz para guiarnos, para saber qué es lo que debemos hacer, Señor, cómo conducirnos como individuos, como familias, como iglesia. Padre, llévate tú toda la gloria y la honra, y que tu Espíritu nos guíe a todos y nos enseñe en esta mañana esta preciosa postdata que el apóstol Pablo, Señor, guiado por el Espíritu, y con la cual cierra esta carta, Señor, nos instruye aún de mucha información. En Cristo te agradecemos, Padre. Glorifícate. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Bien, hemos llegado ya, como dije, al final de esta hermosa carta, hermanos, una carta que contiene doctrina, que contiene mucha práctica en nuestras vidas, con temas éticos, por decirlo así, muy importantes que podemos ejercer en nuestras vidas. Esta carta ha llegado al final cuando leímos la doxología, recuerdan, hace 15 días, ahí llega al final en el versículo 23 y 24, ahí Pablo termina todo lo que tiene que decir en cuanto a la carta en sí, en cuanto a todo cómo se compone. Únicamente lo que hace Pablo y le resta decir aquí es añadir algo así como una postdata, hermanos. Esta parte que vamos a ver es una parte, y no está separada, pero en un sentido es una postdata que todos entendemos que es una postdata, donde ahí nos da 3 instrucciones adicionales para que sigamos creciendo, sigamos entendiendo, sigamos conociendo, y una bendición final que acabamos de leer ahí. Entonces, el tema de esta mañana es áreas fundamentales de la piedad del creyente, áreas que son importantes que los creyentes de la iglesia ejerzan. Hoy vamos a ver estas 3 áreas fundamentales, necesarias en la vida de todo creyente, y son la oración, la comunión entre los hermanos, los que componen la iglesia, y la lectura de la palabra de Dios, que es necesario, hermanos, para la buena sanidad de la iglesia, el buen crecimiento de la iglesia. Así que en estos versículos 25 al 28 vemos una clase de cierre, como decía, una forma de postdata. Pablo está cerrando la carta. Estos 4 versículos nos deja ver lo que Pablo está pensando ya terminando la carta. Es lo que está en el corazón de Pablo, lo que está
al final de esta carta lo que Pablo tiene en mente, así que podemos observar esas preocupaciones, esos deseos que Pablo tiene en su corazón para con las ovejas, y ahora las va a despedir a estas ovejas con esta carta. Si se dan cuenta, estos son versículos muy sencillos de entender, ¿no es cierto? Cuando tú lo lees, es algo tan simple de entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hermanos, orad por nosotros, saluden a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro en el Señor que esta carta se lea, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Sin embargo, hermanos, aunque parecen sencillos, aunque parece insignificante lo que está ahí, son muy ricos en su contenido. Lo que tiene esta postdata es muy rica en su contenido. Aplican directamente a nosotros. Todo lo que está ahí aplica a nuestras vidas, porque estamos obligados, hermanos, a estudiar la Escritura de manera profunda. Estamos obligados a entenderla. Y si lo hacemos, si estudiamos de esta manera la Escritura, si lo hacemos, va a traer grandes beneficios a la iglesia, grandes beneficios en tu vida espiritual. Por otro lado, hermanos, aunque es un cierre de la carta, como decía, una postdata, no por eso, hermanos, cuando vemos esta porción de la Escritura, no por eso esta parte deja ser palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Es palabra del Señor. Este cierre, el Señor nos está hablando allí, está hablándonos también a todos nosotros. No deja de ser inspiración de Dios, en la cual nos sigue transmitiendo grandes y tremendos conceptos para aplicar a nuestras vidas. Sinceramente, hermanos, a mí no me gusta pasar por alto ninguna de las porciones de la Biblia cuando las estamos estudiando. Desde que iniciamos la primera palabra, el saludo de Pablo, hasta el final, tenemos que estarlas estudiando. ¿Por qué, hermanos? Porque estas palabras finales de esta epístola, insisto, son inspiración de Dios. Son inspiración de Dios. Entonces, en estas últimas 4 declaraciones hay 3 peticiones y luego una bendición. Y estas peticiones son prioridades para la iglesia, son importantes para la iglesia. Si recuerdan bien, en el capítulo 5, ahí mismo el versículo 12, recuerdan ustedes en adelante, se ha hablado sobre cómo tener una iglesia sana. Ya lo hemos venido estudiando, hermanos, ustedes lo recuerdan. Versículos 12 en adelante, cómo debemos tener una iglesia sana. Y este cierre de la carta está realmente, aunque es una postdata, está íntimamente ligado con estos, del versículo 12 al 22, al 23, está ligado, no está separado, hermanos. Así que tenemos estos 3 elementos que nos van a ayudar a crecer. Ahora bien, por toda esta carta, hermanos, el apóstol Pablo ha centrado toda su atención en la situación espiritual de ¿quiénes? De los creyentes en Tesalónica, ¿no es cierto? Todos lo saben. Ha estado hablando de los creyentes en Tesalónica. ¿Qué nos habló? Primero nos habló de su salvación, ¿no es cierto? Cómo es que llegaron a ser salvos. Después, cómo es que iban creciendo en su fe estos creyentes de la iglesia. Nos habló sobre Timoteo. ¿Recuerdan cómo Timoteo trae información a Pablo? Pablo totalmente ansioso de saber cuál era la situación en fe de estas personas. Timoteo trae buena información sobre el crecimiento que tiene la iglesia en Tesalónica en el Señor, y nos muestra todas las exhortaciones que Pablo da a los tesalonicenses para crecer en santidad. ¿Recuerdan cómo crecer en santidad? Ahí está todo en un resumen de lo que hemos visto casi en un año. Así que esto pudiera parecer un tanto que Pablo, que Silas y Timoteo, que eran las personas que estaban ahí, estos siervos del Señor que estaban ahí, pudiera parecer, hermanos, que Pablo y Silas y Timoteo ya habían alcanzado la madurez espiritual, ¿no es cierto? Porque si alguien les está diciendo, estoy preocupado por ti, debes crecer en santidad, debes seguir desarrollándote, deben de seguir amando, pudiera llegarse a entender que Pablo, Timoteo y Silas ya crecieron, ya están solamente enseñando a los demás, pero no es así, hermanos. No es así. Recuerden ustedes lo que Pablo decía de sí mismo ahí en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Pablo reconoce que él no es perfecto, hermanos. Pablo era un hombre que estaba realmente consciente de su propia debilidad. Pablo seguramente tenía temores y había ciertas tentaciones de desánimo en las que pudiera haber caído en su vida, ¿no es cierto? Y lo reconoce. Por eso en 2 Corintios, en el capítulo 7, versículos 5 al 6, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, observen, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Está hablando de lo que padecía Pablo. Sino que en todo fuimos atribulados, ahí está,
había tribulaciones en ellos, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, había toda una serie de cosas que también seguían, aunque Pablo y Silas y Timoteo seguían creciendo, había todavía estas circunstancias en su vida. Pero dice, y termina diciendo el versículo 6 de 2 Corintios 7, termina diciendo, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la vida de Tito, que ya es un tema a seguir después. Pero por esta razón, hermanos, Pablo sabía de la necesidad de ser acogido, de ser envuelto en oraciones. ¿Se dan cuenta de esto? Pablo sabía que tenían que orar por él, que tenían que orar por otros. Así que no nos sorprende, hermanos, que la primera petición, la primera instrucción adicional en nuestro texto, sea el que oren por Pablo, el que oren por ellos. Pone fin a esta epístola diciendo, hermanos, orad por nosotros. No debe sorprendernos porque había problemáticas en su vida. Y ese es nuestro primer punto al que vamos a entrar, hermanos. Vamos a entrar a nuestro primer punto, la oración. La oración. Observen, versículo 25, la oración, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. La primera instrucción, hermanos, y que es un área fundamental en la vida piadosa de todo creyente que compone la iglesia, es la oración. Es algo en lo que debemos estar involucrados. En este caso dice Pablo, oren por nosotros, oren por los pastores. Es lo que está diciendo Pablo aquí. La palabra hermanos que ustedes ven ahí, hermanos, demuestra algo muy interesante, ¿no es cierto? No por nada está ahí esta palabra. Es algo importante. Primeramente, hermanos, muestra un afecto hacia los creyentes. No lo hemos venido estudiando con Pablo. Pablo, cuando habla a los hermanos, vemos su afecto, vemos su amor por las ovejas, cuando les llama hermanos. Esto es obvio al leer el texto. Muestra su afecto a los creyentes de esta iglesia, a los que son hermanos. Mis amigos son mis hermanos. ¿Te das cuenta de esto? Y Pablo está haciendo esto ahí. No todos son hermanos en Cristo, hermanos. Esta palabra es muy importante cuando tú la ves ahí. Entonces, yo quisiera que todos fueran mis hermanos, ¿no es cierto? Pero un hermano es alguien que es hijo de Dios. Y Pablo está hablando ¿con quiénes, hermanos? Con todos aquellos hermanos. ¿Se dan cuenta? Que están verdaderamente comprometidos. Y eso es algo que, hermanos, de verdad debemos acabar. Porque si tenemos la verdad, la gente que compone la iglesia y que piensa que pudieran ser hermanos o que tienen una relación con el Señor, más vale, hermanos, que profundicemos en las Escrituras para ver si mi relación es real. Así que Pablo está hablando con estos comprometidos en el Señor Jesucristo. Y cuando habla a los hermanos hay buena comunicación. Esta palabra por eso también es importante, porque un hermano va a entender la instrucción. Alguien que no es hermano no entiende la instrucción. ¿Cuál es la instrucción, hermanos? Orad. Por eso cuando nosotros pedimos petición, muchos de ustedes o muchos de la iglesia o muchos de otra iglesia no oran. Porque no hay esa afiliación con el Señor Jesucristo. Y esto no significa que nunca vayas a ser un hermano. Esta es la gran oportunidad que tenemos hoy, ¿no es cierto? De reunirnos aquí y aprender esto. Saber que el verdadero hermano va a recibir la oración porque sabe, te vamos a dar una instrucción porque sabemos que eres hermano. Mucha gente tristemente sale de la iglesia sin entender muchas cosas. Así que ellos entienden el mandato y por eso lo van a llevar a cabo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están unidos en comunión, tenemos esa hermandad. Es en esa hermandad que Pablo basa, hermanos, su imperativo. ¿Cuál es? Orad. Porque yo no puedo tener autoridad bíblica, porque mi autoridad únicamente es bíblica sobre la iglesia, no sobre otros actos de tu vida en ese sentido, pero mi autoridad bíblica se basa, y la de Pablo se basaba en la hermandad de los creyentes de la iglesia, porque ellos sí van a entender la instrucción. Entonces, ahí es donde está basada la solicitud de Pablo. Nadie que no sea creyente, amigos y hermanos, va a poder orar de forma unida, de forma sincera y de forma fiel a Dios. Nadie. Esto es muy importante, ¿se dan cuenta? Ahora bien, está pidiendo Pablo esta petición.
Este mandato de orar es realmente un asunto sumamente importante. Por eso decía, hasta las postdatas de la Escritura tenemos que introducirnos. Esto es sumamente importante. Lo debemos de tratar con mucha seriedad. Lo que está diciendo aquí es totalmente serio. No podemos tomar estas cosas tan a la ligera, amigos y hermanos. Orar por sus pastores, no sé si te parece que es un asunto serio. Es un asunto verdaderamente serio. Yo espero que en muchos de sus corazones, hermanos, estemos nosotros, sus pastores, ahí. Y ahorita voy a explicar por qué, hermanos. Orar por nuestros pastores, orar por tu pastor, es un asunto serio. Y te voy a decir por qué. Vayan todos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 30 al 33. Romanos 15, 30 al 33. Dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu y por el amor del Espíritu, que me, observen, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Observa cuánta oración hay que pide Pablo ahí en diferentes circunstancias de su vida. No sé si se dan cuenta. Oren por mí para que me ayuden, porque hay rebeldes, ¿no es cierto?, que se ha librado, para que la ofrenda llegue, el plan que tengo de llevar esta ofrenda llegue, y que los judíos acepten esta ofrenda. Porque recuerden que los judíos y los gentiles no se llevaban muy bien, aún entre creyentes. Pero el punto es hermanos. Pablo está pidiendo oración a ellos, que lleguen a sus oraciones a Dios. Pablo llama en esta carta también, no solo en Tesalonicenses, sino en otras cartas, llama a los romanos, en este caso, a orar. Dice: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen junto conmigo. Esto es lo que significa luchar, hermanos. Esto es lo que significa ayudar. Que luchen junto conmigo, orando por mí. ¿A quién? A Dios. Esta palabra ayudéis, que está aquí en Romanos, hermanos, observen, esta palabra significa sinagonosimai. Y se los voy a poner aquí para que lo entendamos un poquito, hermanos. Esta es una Y, sinagonisomai. Observen, hermanos, esta palabra ayudéis, sinagonosimai, significa esforzarse juntos. Obsérvenla bien, la palabra agonía está ahí, ¿no es cierto? O agonizo. ¿Se dan cuenta? En esta palabra ayudéis está la palabra agonizo. Entonces, si observan bien, la palabra agonía en medio de esta palabra indica agonizar. Entonces observen lo que Pablo está diciendo aquí a los romanos. Les ruego que luchen, ¿no es cierto?, que agonicen junto conmigo en sus oraciones. ¿A qué te lleva a pensar esto, hermano? Señor, ayuda al pastor. Es agonizar, es luchar en oración. ¿Te das cuenta? No es una oración cualquiera, hermanos. Son oraciones por aquellos líderes espirituales. Y si se dan cuenta, no solamente está esa parte de orar agonizantemente, sino cuál es la arma entonces que debemos utilizar para luchar juntos en oración, hermanos. La oración. ¿Se dan cuenta? La oración es una arma espiritual, y déjenme decirles, es una arma espiritual sumamente poderosa. Lo hemos experimentado, hermanos. Sumamente poderosa. Por eso, uno de los versículos que más aprecio en mi vida, en los momentos más difíciles de mi vida, es 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, cuando dice: porque las armas de nuestra milicia, ¿qué significa milicia, hermanos? Guerra, lucha en el griego, guerra o lucha. Las armas de nuestra lucha, las armas de nuestra guerra espiritual no son carnales, sino que, hermanos, son poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas. La arma espiritual, una de las más grandes que tenemos, es la oración, hermanos. La oración es una tremenda arma de lucha espiritual. ¿Contra qué, hermanos? Contra el pecado. Es una tremenda lucha, es una tremenda arma contra la lucha contra la carne. Es una arma poderosa contra el mundo, hermanos, y su sistema.
Ahí están nuestros tres enemigos. Así que el apóstol Pablo dice, necesito, no sé si entendemos ahora bien este punto, necesito que luches, ¿no? Ya no veas oración, sino que luches conmigo, que agonices conmigo en oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por mí. Tremendo, hermanos, oír decir esto a Pablo. O sea, Pablo, ¿qué más necesitaba? Si podríamos decir, él estaba al lado de Cristo, ¿no es cierto? Pero observa lo que pide oración. Pide oración. Necesito que luches conmigo en oración por mí. Hay muchísimos creyentes en la Escritura, y no nos vamos a dar tiempo para esto, hermanos, pero hay muchos que luchaban en oración, muchos creyentes que oraban por otros creyentes. ¿Recuerdan ustedes Colosenses 4:12, hablando de uno de los colaboradores en el Evangelio, en el ministerio del Señor? ¿Recuerdan a Epafras? Epafras, aquí en capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, está en una lucha ferviente en oración por otros, cuando dice, os saluda Epafras, dice Pablo a los colosenses, el cual es uno de vosotros. Ahí está, ¿no? Es un hermano también. Solamente recuerden, los hermanos pueden orar con tal fuerza, con tal lucha. Es uno de vosotros, siervo de Cristo. Y observen lo que dice ahí, hermanos, y subrayenlo. Siempre rogando encarecidamente por ¿quiénes? Por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿qué, hermanos? Observen la calidad de peticiones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que nuestro deber, hermanos, es orar con celo piadoso, ¿no es cierto? Con celo apasionado, agonizante, luchador, como vemos lo que significa esta palabra. ¿Por quién? Por nuestros pastores. Lo lamentable, hermanos, es cuando alguien no está orando por su pastor. Eso es lo más triste que le puede acontecer a un liderazgo, hermanos. Y ahorita entro a unos detalles, vamos a entrar ahí un poquito. Piensen, hermanos, aunque Dios es soberano, ¿no es cierto? Dios tiene control de todo. Aunque Dios es soberano y está en control de todas las cosas que se mueven en el universo, que por cierto fueron creadas por Él mismo, somos llamados, según este texto, a luchar, ¿quiénes? Todos los creyentes juntos como un cuerpo en una batalla constante, celosa, diligente en oración. ¿Se dan cuenta? ¿En contra de qué? En contra del mal, en contra de la carne, en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra de sus huestes de maldad. Esto es, en contra de ese oscuro gobierno infernal, hermanos, que mueve este sistema del mundo. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que oramos. Así que, mis amados hermanos y amigos, verdaderos seguidores fieles en Cristo, este asunto no es un asunto insignificante. Este cierre no es un cierre insignificante, hermanos. Es orar en contra de aquel que quiere usurpar. Es orar en contra de aquel que quiere arrebatar a tus hijos, a mis hijos, que quiere arrebatar a las personas, que las ciega, que las engaña. Es orar contra sus tácticas malvadas. Es orar contra todo lo que tiene establecido para poder atacar a las personas, contra sus acciones, contra cada palabra, contra cada mentira que está en desacuerdo con Dios, hermanos. Es la forma en que debemos orar. Literalmente, y se los digo de esta manera, es entrar en oración hasta el trono de la gracia de Dios y pedir que nos ayude a que su voluntad se cumpla para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, ¿recuerdan ustedes en Lucas 11? El Señor Jesucristo en versículo 19, ahí en Lucas 11, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué precioso, hermanos, promesa tenemos ahí. Podemos pedir. Señor, ayuda a mis hermanos, no solo a mis hermanos, sino a mis pastores. ¿No es cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque la promesa es que el que pide, halla, y el que busca, halla, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, ¿qué dice? Se le abrirá. Así que estamos llamados a orar, ¿cómo, hermanos? A orar agonizantemente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa ayudar agonizantemente por todos? Pero en este caso, en específico, Pablo está pidiendo oración por ¿quiénes? Por los líderes espirituales que están, y piensen, hermanos, los líderes espirituales son, dice Pablo, yo soy embajador del Señor, ¿no es cierto? ¿Y qué es un embajador? Tú oyes eso y dices, no, yo soy el gran embajador. No, cuando eres embajador, eres representante.
Todo lo que cuelgas en tu embajada, todo el piso que pisas, todos los muebles que están ahí tienen un nombre, tienen una nacionalidad. Somos representantes, nuestra nacionalidad es de Cristo. Y tú representas a Cristo. Y Pablo dice, oren por todos los líderes espirituales porque son los portavoces de la palabra de Dios, son los embajadores de la palabra de Dios y son quienes dirigen en un sentido la batalla espiritual contra el mal. ¿No es cierto, hermanos? Así es. Ahora piensen bien esto. Si el rebaño, ¿a quién le gusta buenas prédicas, hermanos? Digo, tú debes ser exigente en las prédicas. ¿A quién no le gusta un alimento rico, un alimento nutritivo, hermanos? ¿No es cierto? Como cuando tú lees la Escritura, que es lo perfecto, y ves ahí todo ese alimento rico. O sea, predicaciones ricas de su pastor. ¿A quién no le gusta? Si tú quieres predicaciones ricas de tu pastor, si el pueblo de Dios va a esperar sermones ricos en contenido, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Convertir su oración, ¿no es cierto?, en una bendición para que aquellas almas de esos hombres puedan escuchar, como muchos han escuchado hoy, que puedan escuchar la tremenda voz de Dios en sus vidas. Por eso no es un asunto ligero, hermanos. Orar por nuestros pastores. La vida de un pastor es muy difícil, muy complicada, pero también es una de las mejores vidas que puedes vivir como ser humano. Te lo puedo decir, es la gran bendición, pero es una oración. Tú debes convertirlo en una bendición para que todos lo escuchen. Y en tu propio cuarto, en el propio lugar que tú usas, en los lugares donde acostumbras a orar, es donde el pueblo acude a Dios y desafía eficazmente a estos amados pastores, los desafía a crecer en su ministerio, ¿no es cierto? Que han recibido, no de parte de ellos, sino que los han recibido de parte del Señor. Y Pablo está pidiendo esto, hermanos. No te puedes permitir, y esto piénsalo bien, tú no puedes autopermitirte que tu pastor suba al púlpito sin antes haber estado en oración ferviente, agonizante. ¿No es cierto? No puedes permitirte eso. Una oración sincera, una oración fiel a Dios por tu pastor. No puedes permitir eso. ¿Por qué crees que lo sentamos ahí, hermanos? Invitaba a las mujeres a hacer esto y después lo estamos haciendo los hombres desde siempre. ¿Por qué oramos, hermanos? Porque deseamos que Dios sea glorificado, sea exaltado por medio de aquel instrumento que Dios está usando. Que Él se lleve toda la gloria, ¿no es cierto? Entonces, no puedes llegar y sentarte sin antes estar orando por el pastor. Ahora bien, recuerden que Pablo había comenzado esta epístola diciéndoles que oraba constantemente por ellos. ¿Recuerdan esto, hermanos? Ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, enseguida que inicia la epístola, el versículo 2 dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Observen cómo Pablo oraba por esta iglesia y obviamente por todas las iglesias. Continuamente Pablo los tenía en oración, pero ahora, hermanos, cuando está cerrando la carta, dice que quiere que oren por nosotros. Un segundito, hermano. Recuerdo cuando fui a una iglesia católica y mi hijo empezó a llorar. Me dijeron, saquen a esa familia. Y yo ahí más dudas tenía, hermanos. Qué bendición tener que nuestros niños lloran, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos de tenernos un poco para escuchar todo bien, pero es una bendición tener a nuestros niños aquí, hermanos. Bueno, decía que Pablo oraba continuamente por ellos, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, ¿no es cierto? Ahora, Pablo al final, hermanos, les pide que ore. ¿Qué dice? ¿Ora por quiénes? Bueno, esto cambia las cosas, ¿observan? Ora por nosotros. Este es un plural, hermanos. Ora por nosotros. Ya no está pidiendo solamente que ore por Pablo, no está pidiendo por él, sino por quiénes más. ¿Recuerdan quiénes estaban con él? Por Silas, por Timoteo, ¿no es cierto? Simplemente está diciendo, así como nosotros oramos por ustedes, ahora ustedes deben estar orando por nosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? El Señor nos manda a orar por aquellos que están sobre ti, por aquellos que están sobre mí como líderes espirituales. ¿Te das cuenta? Esto no se trata de si tú me caes bien o me caes mal.
Esto es un asunto que Dios nos manda, nos pide que oremos por aquellos que están sobre nosotros como líderes espirituales. Y observen esta palabra, orad. Déjenme poner a esta palabra orad, hermanos, ¿en qué tiempo está? Es un tiempo presente. Orad, no dice que hayan orado o que en un futuro oren, sino dice orad, y es un tiempo presente, lo hemos aprendido, hermanos, en el griego es un tiempo continuo, y ese tiempo continuo nos manda a que sea una oración, ¿qué? Constante. Déjenme decirles, el pastor sí experimenta el soporte de la oración del rebaño, hermanos, de verdad, sí lo experimenta cuando el rebaño realmente está orando por ti, sí lo experimentas, pero es una oración constante. Ahora, una pregunta que llega a la mente, hermanos, ¿por qué Pablo pide oración por él y por los demás líderes? ¿Cuál es la razón por la que lo pide? Bueno, como lo venía explicando un poquito, porque Pablo es exactamente o era exactamente igual en el tiempo que estaba en la tierra, ahora está con el Señor, pero Pablo era exactamente igual en carne como nosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo era como nosotros, necesitaba las oraciones del rebaño, necesitaba las oraciones del pueblo. Pablo, aunque era, y piensen hermanos, ¿era un hombre de Dios o no? Por supuesto, un gran ejemplo. Digo, a mí el rey David es algo que me impresiona y lo traigo siempre en mi vida, pero Pablo es una de las personas que también admiro mucho como los titanes de la Escritura, pero siendo un hombre de Dios, hermanos, con una gran fe, ¿no es cierto?, en el Señor, con una gran fortaleza espiritual, tenía, igual que tú, igual que yo, esta misma carne débil. Eso debemos entenderlo, hermanos. Tenía limitaciones, seguramente había capacidades en las que no podía desarrollarse bien, seguramente había circunstancias difíciles de todo tipo en su vida, y es por eso que en sus cartas vemos cómo llama a todos los hermanos, a toda la gente a interceder en oración por él. Así que cuando oramos por nuestros pastores, debemos tomarlo como, hermanos, muy en serio. Y pensar, porque dices, bueno, vamos a orar, pero tienes que pensar, ¿en qué puedo orar por mis pastores? ¿En qué podrías orar? Hay muchos temas, hermanos, y aquí podemos pasar mucho más tiempo. Déjenme cortar esto un poquito. Puedes orar para que sean librados de los hombres perversos. ¿De acuerdo, hermano? Eso está fuerte. Vayan todos ahí, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Observen lo que dice Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, por lo demás, hermanos, y otra vez, observen la palabra hermanos ahí. ¿A quién le pide orar, hermanos? A los hermanos. Por lo demás, hermanos, orad por quiénes, otra vez, por nosotros, plural, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Un buen propósito, para que la palabra corra, así como lo fue con ¿quiénes? Con ustedes los tesalonicenses, para que seamos, ¿qué? Librados. Observen, hermanos, está pidiendo que sea librado de ¿quiénes? De los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí la palabra librados, hermanos, significa salvar, significa rescatar. Líbrame de algo, rescátame, sálvame. Y la palabra perverso, hermanos, significa algo anormal, algo que es malo, es desenfrenadamente perverso, desenfrenadamente malo. Eso es lo que significa la palabra librados aquí en 2 Tesalonicenses 3. Bueno, hay hombres que buscan hacer daño a los pastores. Pablo lo está diciendo. Y hay muchos hombres que han sido derribados por hombres perversos. Buscan, ¿qué quieren hacer, hermanos? Apaciguar la voz del pastor. Quieren apaciguarla. Y yo te voy a decir, sí hay que apaciguarla cuando no está dentro de la Escritura. Cuando no está declarando la voz, cuando está hablando de su persona, cuando ahí sí en amor podríamos hablar con ellos. Pero hay personas que quieren apaciguar su voz. Y te puedes preguntar, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran hacer todo esto con estos pastores? Bueno, podría ser a través de romper su reputación, ¿no es cierto? Quieren acabar con el pastor rompiendo su reputación. Podría ser a través de la destrucción de la obra, hermanos, ¿no es cierto? ¿Cómo destruyes la obra, hermanos? ¿Cómo destruyen la obra los hermanos? Porque no está conforme al liderazgo. ¿Qué hacen? Se convierten en sembradores, pero sembradores de semillas perversas, hermanos. Sembradores de discordia, ese es el punto.
Empiezan a sembrar discordia en la congregación. Y cuando siembras discordia, estás sembrando descontento. Y cuando siembras descontento, lo que haces es propagarlo a otros. ¿Te das cuenta? Y Pablo está hablando de estas personas, ¿no es cierto? Personas que promueven la rebelión con otros. Entonces, en otros lugares podría ser, y está pasando en Afganistán, ¿no es cierto? Ahora que está saliendo con esta situación, dañan incluso, no solamente su reputación, sino dañan su vida física, al punto de quitarles la vida a estos ministros del Señor. Es lo que está pasando en otros lugares. Así que Pablo dice que oren por ellos para que sean, ¿qué? Rescatados, ¿no es cierto? Rescatados, liberados de personas depravadamente malvadas, injustas y personas incrédulas, ¿no es cierto? Y muchos judíos eran incrédulos, hermanos. Que tenía muchos problemas con los judíos, Pablo, en un sentido. Entonces, oren por todas estas personas, a fin de que, hermanos, dice el texto, a fin de que la palabra de Dios que no deje de correr, no deje de expandirse, que sea rápidamente, como fue con ustedes, glorificada. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo, mis amados hermanos y amigos, fue muy odiado por mucha gente, y como digo, por judíos incrédulos, aún por ellos, que eran muy duros, que eran muy hostiles al evangelio, sabían que Pablo sabía, hermanos, que lo querían matar, ¿no es cierto? Él sabía claramente que estos hombres malvados querían matarlo. Pablo fue odiado, y una de las razones por las que fue odiado es porque Pablo les hablaba de su pecaminosidad. Hoy pasa eso, hermanos. Tú hablas de la pecaminosidad a otras personas y obviamente tienes que hablarlo en amor y tienes que hablarlo con términos bíblicos, guiado por el Espíritu Santo. Pero estos hombres lo odiaban porque les mostraba su pecado, ¿no es cierto? No solo por su pecado, lo odiaban porque proclamaba ¿a quién, hermanos? A Jesucristo, y lo proclamaba como el Mesías, esto es, como Dios mismo. Y mucha gente por eso lo odió. Mucho tiempo estuvo acumulando a personas que lo odiaban. Así que los pastores, no, en un sentido no debemos preocuparnos, en un sentido, porque sabemos, hermanos, que va a haber oposición siempre de alguien o de muchos. Entonces Pablo sabía que tenía muchos de estos enemigos, y no eran realmente enemigos de Pablo, hermanos. Realmente eran enemigos de Dios, que obviamente se convierten en enemigos de todos los ministros. ¿No es cierto? Son alimentados estas personas porque se prestan para el mundo oscuro, hermanos. Se prestan para que ese mundo de tinieblas caiga en ellos y empiecen a sembrar todo este tipo de pensamiento, de discordia, de egoísmo y de desacreditación del liderazgo. Pero son alimentados. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son alimentados de este mundo oscuro, hermanos? Porque son partícipes del plan demoníaco. Eso es lo que Satanás quiere. Tiene un plan demoníaco. Así que, como resultado de todo esto, hermanos, lo llegaron a odiar a Pablo a tal punto, hermanos, que querían matarlo, y lo hicieron, ¿no es cierto? Lo degollaron. Realmente terminaron haciendo esto, por proclamar a Cristo. También podemos orar por nuestros pastores, por la sabiduría en cada plan que ejercen. Piensen, hermanos, ¿cuánta sabiduría requiere un pastor? Por cada plan que está ejerciendo. Pablo quería llevar la ofrenda a los judíos en Jerusalén, ¿no es cierto? Había planeado llevarla para que los judíos de Jerusalén recibieran la ofrenda de Macedonia para llevárselas a ellos, pero esa ofrenda venía de gentiles. Pero él decía, si ellos ven el amor de Cristo, los judíos ven el amor de Cristo en los gentiles, esto oren para que estos, cuando la reciban con gozo y no la rechacen. ¿Y qué pasó, hermanos? La recibieron, porque las oraciones fueron fuertes, profundas, ¿se dan cuenta? Oren, debemos orar por todos los problemas por los que pasa un pastor. Hay demasiados problemas por los que pasa un pastor, hermanos. Por todas las decisiones de liderazgo que se toman demasiadas decisiones. Y aquí me podría introducir, lo siento, hermanos, era para predicarse en 4 semanas, pero ya lo vamos a terminar. Pero las decisiones que se toman en liderazgo son muchas. ¿No es cierto? Hay muchos conflictos que necesitan ser solucionados. La resolución de conflictos es una área de oración para los pastores, para las ovejas, para con sus pastores. Orar por los asuntos difíciles en el trato de la vida con otras personas. ¿Cuántos asuntos difíciles hay en las familias, hermanos? Que debemos estar orando, ustedes orando por el pastor, por el liderazgo, para que se puedan solucionar. El servicio o el siervo de Dios que da ahí en el servicio necesita oración, hermanos.
porque debe de ser un siervo sabio, un ministro sabio. ¿Se dan cuenta? Oremos entonces por los pastores, porque normalmente, hermanos, tenemos que tomar decisiones al futuro, ¿no es cierto? No estamos aquí en el solo presente, hermanos. Dice el Señor que no nos afanemos el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán, pero eso no significa que tenemos que planear acerca de la iglesia, qué es lo que vamos a hacer. Y hay muchos planes en toda la época, en toda la temporada, hermanos, en todo el año, qué decisiones vamos a tomar, ¿no es cierto? Si algo va a cambiar, si algo no va a cambiar, cómo lo vamos a manejar. Y sobre todo, hermanos, con esta pandemia, estoy seguro que muchos de los pastores, muchos de los pastores y líderes, estamos envueltos ahora en una gran toma de decisiones. En esta pandemia los pastores tuvieron que hacer tuvimos que hacer muchas cosas para tomar decisiones en este tiempo tan difícil. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cuántos de ustedes lucharon, usando el término griego, combatieron en oración junto con su pastor para pedir el consejo de Dios en este tiempo tan difícil? ¿Cuántos? Y aquí es donde entra la honestidad, hermanos. ¿Cuántos oraron para ver cómo debía seguir la iglesia? O muchos solamente esperaron a ver qué pasaba. La oración de un hombre, hermanos, o una mujer que son fieles a Dios, que son hermanos de Cristo, que son hijos de Cristo, que son hermanos de Cristo en verdad, son de mucha ayuda. Por eso Santiago dice, la oración del justo, ¿qué? Puede mucho, Santiago 5. Mis amados hermanos, necesitamos sus oraciones. Y déjenme decirles que sus oraciones en nuestro nombre, porque Pablo decía, oren por mí, sus oraciones en nuestro nombre, en el trono de Dios, son esenciales, son importantes, son trascendentales. Así que hay tantas cosas por las que debemos orar por tu pastor, por su eficacia en el ministerio, por su fortaleza espiritual, por la batalla espiritual que libra muchas veces o que libramos muchas veces como pastores. Y esto es muy importante, hermanos, orar por la correcta y eficaz proclamación de la palabra de Dios. Tienes que orar por la correcta proclamación de la palabra de Dios. Pablo en Efesios capítulo 6, vayan todos aquí, hermanos, aunque nos vayamos hasta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 19. Observen lo que ora Pablo aquí, hermanos. Esto es tremendo, ¿eh? Observa, dice, versículo 19, o 18, hermanos, vayan al 18. Observen, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, le está hablando a los efesios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Oren, les dice, oren. Y observen, y por mí, otra vez, oren por mí. ¿Qué es lo que pide Pablo aquí? Obsérvenlo, hermanos. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, ¿qué, hermanos? El misterio del evangelio por el cual soy, ¿qué? Lo que hablaba hace un ratito. Embajador en cadenas. Eres un siervo de Dios. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Te das cuenta? Se dan cuenta, hermanos, al leer Efesios 6, no sé si se dan cuenta, hermanos, de lo importante que son sus oraciones. ¿Se dan cuenta? Pablo no pedía, hermanos, y véanlo aquí, ¿cuántas veces pidió en este texto por su salud física? ¿Cuántas veces pidió en este texto para ser liberado de la cárcel romana, por ejemplo? ¿Cuántas veces pidió en este texto por el maltrato de los hombres que lo tenían ahí a su lado encarcelado? ¿Cuántas veces pidió en este texto que le ayudaran a que el dolor por los moretones que sufría de estar encadenado y los golpes se le quitara? Como oramos nosotros, hermanos. ¿No es cierto? ¿Pablo pidió eso, hermanos? En lo absoluto. Pablo pedía para que al abrir su boca, ¿no es cierto?, pudiera expresar el evangelio, que las palabras que salieran de su boca fueran poderosas, fueran con denuedo. Y denuedo significa, hermanos, en el griego, fuerza, claridad, firmeza. Pablo estaba pidiendo por esto. Así que él pedía oración para tener, ¿qué, hermanos? Audacia, para tener fuerza, para tener poder al hablar de la palabra de Dios. Y cuando lees las cartas paulinas, ves todo ese poder, obviamente por abajo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Como su gran sermón del monte. Pero ves el poder de Dios. Así que oren, amados hermanos, por nosotros los pastores, para que Dios abra la puerta, ¿no es cierto?, y poder predicar el evangelio a otros.
Que nos dé ese privilegio, hermanos, y que esos otros escuchen la palabra de Dios y no la palabra del hombre. ¿Se dan cuenta? Que sea el majestuoso poder de Dios quien rompa esos corazones de piedra, como decía Ezequiel, para que estos hombres puedan ser rescatados, hermanos. ¿De dónde, hermanos? Es donde ahí debe entrar nuestro amor y nuestra misericordia, rescatados del lago de fuego, rescatados de las llamas de fuego, rescatados del infierno, porque esa es una realidad. Sería un evangelio incompleto si no decimos que la condenación para todos los hombres sin Cristo es el infierno. ¿Se dan cuenta? Ustedes que han sido comprados por la sangre de Cristo y que están presentes fielmente en la iglesia, hermanos, eleven sus oraciones a favor de todos los que somos pastores, para que el poder de Dios repose sobre nosotros, hermanos. Esto es muy crucial para la iglesia si la iglesia desea ser saludable. Una iglesia saludable es una iglesia que ora por sus pastores. ¿Y saben una cosa, hermanos? Una de las víctimas más buscadas y preferidas frecuentemente, hermanos, y que es de un valor incalculable para Satanás, es el liderazgo. Es el liderazgo, hermanos. Satanás y sus demonios adoran acabar con el liderazgo espiritual. Es como, y muchos hermanos se refieren a esto y dicen, estos hombres valen más para el reino de las tinieblas que varios hombres comunes. ¿Se dan cuenta de esto? Y es verdad, hermanos, porque un hombre, un pastor, unos líderes pueden empujar con el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu, atraer más personas. Satanás quiere acabar desde ese punto, hermanos. Y piénsenlo, si tú no oras y teniendo un enemigo tan crucial, qué peligroso es entonces la condición de un pastor cuyo cuerpo, cuya alma, cuyo espíritu, cuyo corazón no es fortalecido, no es alentado, no es sostenido por las oraciones de sus ovejas. Eso es lo más triste que puede ocurrir en una iglesia, hermanos. La forma de demostrar tu amor, tu afecto a tu pastor, ¿cuál es? Orando por él. Porque esa es la forma en que nosotros te demostramos a ti. Pablo decía, yo oro por ustedes, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, yo oro por ustedes. Y ahora capítulo 5, versículo 25, que dice, ahora ustedes oren por mí, por nosotros. Si Pablo pidió oración siendo el hombre que era, hermanos, siendo el que conoció a Cristo y que le perdonó ahí rumbo a Damasco y se levantó y su vida cambió y le prometió que iba a ser un hombre que iba a llevar el evangelio a los gentiles y que iba a ser una vida fuerte, dura, pero que iba a estar en la seguridad del Señor. Si Pablo pide oración, ¿cuánto más nosotros los pastores no debemos pedir oración a las ovejas, hermanos? ¿Se dan cuenta? Muy bien, una segunda área, no sé, a ver si me da tiempo de terminar rápidamente. Una segunda área de la piedad del creyente es la comunión entre hermanos. Esto es sumamente importante. La comunión entre hermanos. Versículo 26. Observen lo que dice. Dice, saludad a quienes, hermanos. Aquí pudiera haber hermanos que dijeran, no, yo nada más voy a saludar a fulanito y sultanita, ¿no? O pasan caminando, no te saludan, pasas caminando, no saludas. Ahorita vamos a entender esto bien, pero saludad a quienes, dice el Señor por el Espíritu, por medio de Pablo, ¿a quiénes, hermanos? A todos, a todos. A mí me encanta la Iglesia Bautista Roca Eterna, hermanos, porque siempre estamos animando a ir a saludar a quienes, a todos, a todos. ¿A quiénes, hermanos? A todos los hermanos con ósculo santo. Saluden a todos con ósculo santo. De forma breve, hermanos, les comparto este segundo aspecto. La palabra saludar que ustedes ven aquí, esta palabra saludar, significa recibir amigablemente. Significa ser cálido con. Significa ser amigable, no ser frío, no ser distante. Eso es lo que significa esta palabra, saludar. Y la palabra ósculo que ven aquí, hermanos, significa beso. Así que lo que dice es saludar de forma cálida, saludar de forma amigable a todos los hermanos con beso santo. ¿Se dan cuenta?
En tiempos pasados, hermanos, en el primer siglo y más atrás, era muy común escribir una carta, ¿no es cierto? Y poner ahí en tu conclusión de la carta o al final de la carta, poner ahí un pensamiento amoroso, ¿no es cierto? Cuando yo escribía a mi esposa, tal vez llegué a poner algunas postdatas amorosas ahí. Y Pablo lo hizo. Nada más les doy algunas citas. En Romanos 16, al final Pablo dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. En 1 Corintios 16, también al finalizar, os saludan todos los hermanos, dice el apóstol Pablo, saludaos unos a otros con ósculo santo. En 2 Corintios capítulo 13, 12, dice, saludad unos a otros con ósculo santo. Constantemente está diciendo, y incluso el mismo apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, también al final, versículo 14, dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. También está hablando de esto. Básicamente, Pablo está diciendo, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Nadie, ¿cuántos deberían quedar fuera de ese saludo? Nadie debe de estar fuera de este saludo. Incluso todas aquellas personas que estudiamos ya en el versículo 14 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran ese tipo de personas, hermanos? Los ociosos, esto de los problemáticos, los de poco ánimo, los débiles, los rebeldes, con los que no somos pacientes. Aún esos, hermanos, que están nombrados en el versículo 14, dice, saluden ¿a quiénes? A todos. ¿Y qué suele hacer la iglesia a veces, hermanos? No, yo a ese no los saludo. No. Por eso inicié diciendo lo que significa la palabra hermanos. No todo el que dice ser creyente es del Señor. Este gesto físico, hermanos, llamado beso santo, véanlo así, era una muestra de afecto, era un signo de afecto lo que estaba pasando ahí. Era un acto de ternura, de sinceridad, de verdadera amistad. ¿No es cierto? Y el mensaje era, déjenme quitarlo aquí, el mensaje era, saludémonos unos a otros con un beso santo. Ustedes los ancianos, porque está dirigida a ellos, ¿no? Ustedes los ancianos que reciben esta carta, envíenla a través de todos los hermanos, envíen esta carta y dejen que toda la iglesia experimente mi afecto, de mí, de Pablo, experimente mi afecto por ellos, por los demás. Es lo que está diciendo aquí, básicamente. Es muy probable, hermanos, que el beso santo que Pablo está hablando aquí, el que se daban, es el que se intercambiaba cuando la gente se reunía en el día del Señor en aquel tiempo, en el primer siglo. Es muy probable que hacían esto. Esto no era, por decirlo así, un ritual. Vamos, como tantos rituales los hay hoy. No era un ritual, no era una ceremonia que estaban haciendo, era un beso santo con sinceridad, espontáneo. Es como cuando tú ves a alguien. Esta mañana yo llegué y hubo un varón que ya nada más le faltaba darme mi beso. ¿Y tú sabes lo que siente el pastor cuando pasa eso? Entonces, pues te llenas de gozo, ¿no? Cambia tu corazón. Entonces, esto era lo que pasaba en la iglesia primitiva, hermanos. Era un beso sincero, espontáneo. Era el afecto practicado. En este tiempo era un hombre besando a otro hombre en la mejilla. Una mujer a otra mujer besándola en la mejilla, donde llegaban a abrazar y colocaban ahí un beso en su mejilla de manera suave hacia el otro. Eso, hermanos, sigue siendo muy predominante hoy en día, ¿no es cierto? Pasa hoy en día en nuestro tiempo, en algunas culturas tenemos esto de darnos el beso, pero algo importante aquí, hermanos, algo que no debemos pasar por alto. Observen que no solo dice saludad a todos los hermanos con ósculo. Hay una palabra adicional aquí. ¿Cuál es, hermanos? Santo. ¿Te das cuenta de esto? Pablo añade esta palabra porque seguramente iba a traer conflictos. ¿Cuántos podrían haber aprovechado de esto, hermanos? ¿No es cierto? Hoy en día el beso, hermanos, se ha convertido, desgraciadamente para muchos o por algunos, en una expresión nefasta de deseos ilícitos, ¿no es cierto? Y hoy por la pandemia hemos dejado de hacer eso y la verdad vale la pena, hermanos. Pero observen, Pablo pone la palabra ¿qué? Santo.
Y esto es lo que cambia toda la oración, hermanos. ¿No es cierto? Este beso significa la expresión de amor fraternal, la expresión de amor de unidad en Cristo, la expresión de amor más santa y espiritual que pueda haber también entre los hermanos. ¿No es cierto? Lo que decía, cuando un hermano llega y afectuosamente te saluda. ¿Por qué? Porque es el amor de Cristo expresado en los creyentes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Quiero que expresarles mi amor en Cristo a todos estos creyentes. Entonces, cualquier acción física, hermanos, que ponga en desacuerdo, que incomode a la persona, a otra persona a la que está saludando, y incomoda porque lo besas de una forma especial, va en contra de la intención de lo que el apóstol Pablo realmente quería decir aquí. ¿Se dan cuenta de esto? Realmente lo que tenemos aquí que entender es que Pablo deseaba transmitir ¿a quiénes? A todos los hermanos una cálida expresión, hermanos, de su sincero afecto a ellos por Cristo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos mostrar nuestra bondad entre los hermanos de la iglesia. Podemos mostrar nuestra bondad de forma cálida, de forma íntima, que demuestre la unidad en Cristo entre tú y tu hermano. Lo podemos demostrar al darnos la mano, al darnos el abrazo o el beso en la mejilla, lo que sea, pero en la forma en que Pablo lo expresa. ¿Cómo, hermanos? Con ósculo santo, no de otra forma. Es con ósculo santo, no lo contrario a lo que Pablo está exponiendo aquí. Y este podría ser un tema más extenso todavía, pero quiero cerrar aquí, hermanos, la hora que me queda todavía. Quiero cerrar aquí una tercera área de piedad del creyente. Observen la lectura de la palabra de Dios. Observen ahí, hermanos, esto es importante. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída ¿a quiénes, hermanos? Otra vez, ¿a quiénes? A todos los santos, hermanos. Esto es realmente importante, hermanos. Esto es muy enérgico de parte de Pablo. Esto es extremadamente fuerte lo que Pablo está diciendo aquí. Observen, ¿por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Os conjuro por el Señor, y esto es sumamente importante, hermanos, por el Señor, que esta carta, ¿qué? Se lea ¿a quiénes? A todos. ¿No es cierto? ¿A quiénes? Los hermanos. De la misma manera que nadie está excluido del beso santo, ¿no es cierto?, del saludo, así también nadie puede ser excluido o privado, hermanos, de escuchar el contenido de esta carta. Es lo que está diciendo Pablo. A nadie puedes excluir. La carta debía ser obedecida por todos y para ello, ¿qué tenían que hacer? Tenían que leerla todos. Tú no puedes obedecer algo que no escuchas, no puedes obedecer algo que no lees. ¿Te das cuenta? Es decir, no tiene que haber acepción o excepción de creyentes, no tiene que haber distinción de creyentes. Si se dan cuenta, eso no era una instrucción meramente de Pablo. ¿De dónde viene, hermanos? Por el Señor, ¿no es cierto? Viene de parte de Dios. Los lectores debían tomar en serio también esto. ¿Se dan cuenta? Es un conjuro, están bajo juramento, eso es lo que significa conjuro. Estar bajo juramento. Esa es la palabra en griego, estar bajo juramento. ¿Por quién? Ese juramento estaba bajo quién, ¿por quién estaba hecho? Por el Señor. Esto es importante, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que entonces Pablo ordena que se haga esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo ordena, hermanos? Que se lea la carta. Porque es la palabra inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta? Porque es la respuesta que viene del cielo, es la voz que viene del cielo a todos aquellos conflictos y problemas que tiene la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tienen conflictos? ¿Cuántos de ustedes necesitan oír la palabra de Dios, hermanos? ¿Te das cuenta? Y conjuraba a estos ancianos, a estos ministros, los conjuraba en el nombre del Señor a que fuera leída. ¿Se dan cuenta de esto? La iglesia debe leer la Escritura, hermanos, porque es esa respuesta de Dios a muchos de nuestros conflictos. Es el mensaje de Dios ¿a quiénes? A todos, ¿no es cierto?, que necesitaban escucharlo, que necesitaban entenderlo. Entonces, en este contexto, piénsenlo, hermanos, trasládense en este tiempo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Se supone que entonces se hacía la lectura de todas estas personas, seguramente ahí en voz alta empezaban a hablarla a toda la congregación. ¿Dónde estaba la congregación cuando leían la carta, hermanos? ¿En sus casas? Vayan pensando en esto, hermano. No estaban en sus casas, seguramente estaban reunidos, ¿no es cierto?
Y obviamente, seguramente había lectores que ya habían leído la carta por sí solos, individualmente, y se entiende, hermanos. Pero el punto de esto es, todos ustedes, los líderes que leyeron esta carta, que la han leído por primera vez, ¿están qué, hermanos? ¿Hay opciones de leerla o no? No, están conjurados, ¿no es cierto? Están obligados por un juramento del Señor mismo a leerlas ¿a quiénes? A todo el mundo. Y mi primer pensamiento aquí es, y piensen, hermanos, ¿qué es lo que leemos cada domingo, cada primer día de la semana? ¿No es el mensaje de Dios inspirado por Él? ¿No es esto lo que estamos haciendo, hermanos? ¿No es lo que estamos leyendo? ¿No debemos escucharlo todos juntos? La pregunta entonces es, ¿por qué no estás aquí? Tú que no estás aquí, ¿por qué no estás aquí? ¿No es cierto? Cuando tú no estás en la iglesia, piénsalo bien, te pierdes del mensaje de Dios que se está dando en la iglesia. Por eso nosotros cerramos los jueves nuestros videos, hermanos, porque la gente está acostumbrada a estar más cómodamente en casa. Y tengo que ser muy sincero en esto. Las puertas de la iglesia, hermanos, son abiertas de forma sobrenatural para bendición de tu vida, para que el cuerpo de Cristo se reúna. Así que cuando tú no estás aquí, te pierdes el mensaje de Dios en la iglesia, te pierdes lo que Dios dijo y no vienes a escucharlo, ¿no es cierto? Si no llegas por la mañana, si no llegas por la tarde, ¿qué es lo que te pierdes? El mensaje de Dios. Estás despreciando el mensaje de Dios. Mis amados hermanos, el mensaje proviene ¿de dónde, hermanos? De Dios. Ahí está la importancia de poder predicar o exponer la palabra de Dios de forma lo mejor posible, ¿no es cierto? Guiados por el Espíritu. Este mensaje debe de ser leído a todos los miembros de la congregación. Así que hoy tienes un privilegio, no por el pastor, no por la iglesia en sí misma, sino porque es la voz inspirada de Dios instruyéndonos a cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y al final, observa, dice, la gracia de nuestro Señor, una bendición final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Estas son tres áreas fundamentales, hermanos, en la vida del creyente que acabamos de ver. Se adecúan perfectamente a nosotros. Era para todos los tesalonicenses, es para todos nosotros también. Y lo resume así, esta bendición final de todas estas áreas, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Todo lo que viene de Dios, todo lo que proviene de Dios, hermanos, y que proviene de Cristo, obviamente, se resume en ¿qué, hermanos? En gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Y tal gracia, hermanos, pertenece ¿a quiénes? Solo a aquellos que verdaderamente son seguidores de Cristo. Esa gracia les pertenece a ellos. Pablo concluye esta carta poniendo nuestra mirada en Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de Cristo. ¿Quién es Cristo, hermano? El que ha dado su vida por nosotros. Pone su mirada en aquel, hermanos, que esperamos ansiosamente su venida, ¿no es cierto?, en gloria. Es el objeto de la esperanza de cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual la iglesia vive. ¿Se dan cuenta? Ese es el motivo. De la misma forma, mis amados hermanos, déjenme decirles, yo les encomiendo en la gracia de Dios. Que el Señor derrame su gracia en cada uno de ustedes. Y solo como conclusión, hermanos, quiero observar algo importante. Estas tres áreas fundamentales las vimos, ¿verdad? De la vida del cristiano, que son fundamentales, requieren de una cosa, hermanos. Requieren de la reunión de todos los creyentes. No sé si se dieron cuenta de esto. Estas tres áreas requiere que todos nos reunamos para hacerlo. Seguramente al orar por los pastores, ¿lo hacían individualmente, hermanos? No, lo hacían en público, seguramente juntos. Porque Pablo dice que debían esforzarse juntos en oraciones por mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacían, hermanos? Juntos. El saludo santo seguramente se daba. ¿Cómo vas a dar un saludo santo si no te reúnes en la iglesia? No sé si me explico en esto, hermanos. A menos que te levantes en tu casa y pues, todos los días saludes a tu esposa o a tu esposo. Pero está hablando de la iglesia. Dice que todos se saluden. Seguramente era cuando todos se reunían juntos en la iglesia. Y porque es donde nos reunimos los santos. Y seguramente leían y escuchaban y aprendían de la palabra de Dios estando ¿dónde, hermanos? Juntos
en la congregación. Entonces, ¿de qué otra manera piensas que vamos a poder orar? ¿De qué otra manera piensas que vamos a poder saludarnos con ósculo santo y leer juntos la palabra de Dios si no estamos reunidos todos los santos? Ahí la importancia de llegar a la iglesia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Padre, gracias por esta mañana que tú nos das al abrir tu palabra y la gran bendición de escuchar, Señor, tu voz, de escuchar las áreas tan fundamentales, Señor, de la piedad del creyente que debemos practicar. Señor, ayúdanos a estar orando, a que nuestro saludo sea un saludo que te agrada a ti desde tus ojos, Dios, y a que la lectura de la palabra, Señor, de tu palabra sea, Señor, no solo individual, sino también en unidad al venir cada domingo y escucharla, Señor. Orar juntos, animarnos juntos. Señor, aquí vemos la unidad que hay también contigo, con el Espíritu y con Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad de estar en la iglesia y de que nos enseñas todas estas cosas, aún al cierre de esta preciosa carta. Y gracias, Dios, por este privilegio que nos has dado por casi un año más, Señor, de haber estudiado estos 5 capítulos, Dios, que han sido una bendición. Y estoy seguro, Señor, sanarán muchos detalles, como cualquier otra iglesia los tiene, para ser una iglesia que realmente te represente dignamente en la tierra, Señor, hasta que Cristo venga, bajo la esperanza hermosa que tenemos de su regreso. Bendito seas, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.